podríamos decir que teológicamente hablando, nos dan dos mensajes, uno del 1 al 7 y el otro del 7 al 14. O podríamos dividirlo en tres partes. Los primeros 6 versículos es una parte. Del versículo 7 al versículo 10 es otra parte. Y del versículo 3, la tercera parte, del versículo 11 al versículo 14. Es bueno hacer esta práctica. Cuando usted lea un texto, una porción bíblica, un capítulo de la Biblia, si usted es un estudioso y ve cosas ahí que normalmente otros no ven, usted puede tomar esa porción bíblica y dividirla en partes. Esta parte, estos 14 versículos, yo los dividí en tres partes, del 1 al 6, del 7 al 10 y del 11 al 14. Y entonces cuando yo hago eso me ayuda mejor a interpretar el texto bíblico, analizarlo. Eso es bueno hacerlo. Después podríamos hablar de otras cosas más. Pero como mencionaba al principio, teológicamente hablando, en los primeros 6 versículos tenemos lo que comúnmente llamamos revelación general de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted lee los 6 versículos primeros, los 6 versículos comienzan a hablar de la naturaleza, que la naturaleza nos dice que hay un Dios. Amén. La naturaleza. Alguien dijo que la naturaleza es el arte de Dios. La naturaleza es como un lienzo en el cual se ha plasmado una gran pintura, pero que si hay una pintura, si hay un arte, tiene que haber alguien que lo hizo. Y eso no es producto de la evolución, no es producto de nada, ninguna corriente que pueda levantarse, eso es producto de Dios, como dice Génesis capítulo 1. Cuando usted lee estos primeros 6 versículos, usted tiene que pensar en Génesis 1. Génesis 1 nos habla de la creación. Si hay una creación, hay un creador. Y ese creador es Dios. Amén. Y eso es lo que la Biblia dice. Ok. Si usted lee el capítulo 7, perdón, del versículo 7 al versículo 10, ahí tenemos otra revelación, pero ya no es una revelación general, sino es una revelación especial o específica. ¿Por qué? Porque es la revelación, según esos 7 versículos, de Dios a través de su palabra. Y la revelación a través de la naturaleza que nos dice que hay un Dios es una revelación general, y la revelación a través de la palabra del Señor que nos habla de una revelación especial o específica, nos habla de esta palabra, pero déjeme decirle que esa revelación es más fidedigna que la revelación general. Amén. O sea, no hay revelación que esté por encima de la palabra de Dios. Es la autoridad máxima, es la revelación máxima de Dios a través de su palabra. Por eso, hermanos, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios es la vida de todos y cada uno de aquellos que se dicen ser cristianos. No podemos decir que somos cristianos si no estudiamos la Biblia. No podemos decir que somos cristianos si no escudriñamos la Biblia. No podemos decir que somos cristianos si no meditamos en la palabra de Dios. No podemos decir que somos cristianos si no ponemos en práctica la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, eso es muy importante. Ahora yo quiero que vayamos al capítulo 24 de Mateo. Mateo 24. Mateo 24, me dicen amén cuando lo tienen.
Vamos a leer el verso 35, Mateo 24, 35. ¿Lo tenemos? Y dice así la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esos son textos que sabemos y los conocemos, pero hay algo más allá de eso. Déjeme ver algo aquí. Ok. Como dije, estamos en el mes de la Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? Para entender la Reforma Protestante debemos de saber un poco de la historia del cristianismo. Yo obviamente que esto voy a dar algo así muy puntual. No, en otra ocasión podemos hablar ya más ampliamente del tema sobre la Reforma Protestante, cómo nace, dónde nace, por qué nace. Y tal vez en el transcurso de las enseñanzas que vamos a estar exponiendo mi hija Carla y yo, pues podríamos hablar un poquito al respecto. El movimiento religioso cristiano es la definición de la Reforma. Se inició en Alemania en el año o en el siglo XVI y se inició por medio de Martín Lutero, que llevó a un cisma a la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias y organizaciones agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Ahí es donde nace el término protestante. Ustedes son protestantes. Realmente no fue un movimiento unificado, sino más bien movimientos que durante varios años se levantaron en Europa como reacción ante una iglesia cristiana que se había vuelto corrupta. ¿Qué pasó con la iglesia pura, la iglesia sana, la iglesia que verdaderamente estaba fundamentada en la palabra? Bueno, se casó con el Estado. Yo creo que en el mundo solamente hay una iglesia que está casada con el Estado. Hay un país, perdón, y es Costa Rica. ¿Qué digo que está casado con el Estado? Que el Estado tiene religión. El Estado tiene religión. Eso es algo que está constituido y que por ley es así. Pero no debería ser así. El Estado no puede tener religión. Desdichadamente muchos de nuestros ministros se han metido en política porque supuestamente llegando ahí un presidente, un diputado o muchos, o qué sé yo, las cosas van a cambiar. Pero no es así. No se puede casar la iglesia con el Estado, que fue lo que sucedió allá con Constantino. Las formas de recaudación de fondos, las formas de recaudación de fondos en el tiempo de Lutero y el uso de las indulgencias. No sé si usted ha escuchado hablar la palabra indulgencia, no sé si usted sabe o qué quiere decir esta palabra. El abuso de la autoridad por parte de la iglesia, o sea, que la iglesia católico romana, el Papa tenía autoridad por encima de la palabra de Dios. Hermanos, y eso tampoco puede ser porque la máxima autoridad es la palabra de Dios, por encima de cualquier hombre y por encima de cualquier religión o denominación. La palabra de Dios está por encima de todo eso. Amén. La autoridad máxima no la tiene un hombre, la autoridad máxima la tiene la palabra de Dios. Por eso como cristianos, vuelvo a reiterar, debemos de estar estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Otra cosa también que había, estamos hablando de las quejas, es la falta de justicia social y diferencias económicas. Ahí existía el feudalismo, ¿verdad? Que eran los que mandaban, los que tenían la plata, los que podían estudiar, los que pagaban, podían pagar
sumas muy importantes, muy interesantes de dinero para la salvación de su alma, ¿verdad? Que esas son las indulgencias, pagar, ¿verdad? Porque decía, había un refrán que decía, sonando la moneda en el platillo, salía el alma del purgatorio, ¿verdad? Y otra doctrina que no es bíblica, el purgatorio. Ok, el abuso de los ricos contra la clase trabajadora. Eso existía en ese tiempo y eso era obviamente permitido por la Iglesia Católica. Otra cosa también, otra queja era la educación reservada solo a los que tenían capacidad de pagar y dominada por la iglesia. O sea, solo la iglesia era la que enseñaba y solo los que podían pagar podían aprender, los que no podían pagar no. Eso obviamente si no estudiaban, ¿qué eran? Analfabetas, ¿verdad? Analfabetas. Y por su analfabetismo, obviamente que eran usados, por usar un término, ¿verdad? Eran usados. Podían hacer con ellos lo que quisieran. Ok. ¿Por qué se llama la reforma protestante? Es ahí, hermanos, donde Martín Lutero eh, trae una reforma. La idea de Martín Lutero no era salirse de la Iglesia Católica ni que se hiciera otro movimiento aparte. La idea de Martín Lutero era que la Iglesia Católica cambiara la autoridad de un hombre por la autoridad de la palabra de Dios. Obviamente que eso no iba a suceder. Y por eso él fue excomulgado, lo hicieron a un lado. Pero él se levanta y con las 95 tesis que un 31 de octubre de 1857 clavó eh, de, en la puerta de la catedral allá en Alemania. Um, las 5 solas es una herencia, por decirlo, y están basados en la palabra del Señor para hablarnos de las 5 solas. La palabra sola significa solo o solamente. O sea, que de ahí no puede haber otra cosa. Al principio se nombraban 3 solas solamente. Solamente 3 solas. Después se agregaron 2 más. Y es lo que hoy tenemos como 5 solas. Posteriormente, algunos han puesto algunas solas más y se ha hablado de 12 solas, ¿verdad? No solo las 5 que conocemos normalmente, sino de 12, que posteriormente tal vez le podríamos hablar un poquito de eso en otro estudio sobre este tema. Tal vez los jueves podríamos hablar ya del tema de cuáles son otras olas que se han querido implementar, ¿verdad? Y algunos dicen que debe haber una reforma más para poner más olas sobre estas. Pero creo que estas 5 solas, si las examinamos bien y esperamos estudiarlas, nos pueden ayudar a entender un poquito mejor el cristianismo, porque las 5 solas están basadas en la palabra del Señor. Ahora, como hablamos de esto, les hablaba yo de la autoridad que tenía un hombre por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Y entonces este hombre, como tiene autoridad, entonces proclama o hace dogmas, lo que llamamos un dogma. Un dogma pudiéramos definirlo, se dice así, definirlo, como una enseñanza. La palabra dogma quiere decir enseñanza, como una enseñanza, pero bajo la autoridad de un hombre. Que esa enseñanza está por encima de lo que la palabra de Dios dice, porque esa persona que es más conocida como el Papa es la que tiene esa autoridad y está por encima de la palabra del Señor. Entonces podríamos hablar de 2 cosas muy interesantes: la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Vimos el texto de Mateo 24:35. Todo pasará.
Y obviamente Jesús está hablando en Mateo 24 de las señales antes del fin. Y todo va a pasar. Pero lo único que no va a pasar y permanecerá para siempre es la palabra del Señor. Por eso la primera sola es en latín, porque Lutero hablaba alemán, que era la lengua materna de él, hablaba hebreo, hablaba griego y el latín, que el latín era muy normal, pero el problema es que el latín lo hablaban solo los monjes y los estudiosos de aquel tiempo de la Iglesia Católica. Por eso se escribe una Biblia en latín. Entonces, por mucho tiempo, y seguramente los que en algún momento practicaron la religión católica, las misas, no sé si todavía son así, porque no sé, las hacen en latín, no sé, pero antes las hacían las misas en latín, y lo que el padre decía, todo el mundo se quedaba, no entendía nada. Y la Biblia, porque la Biblia estaba escrita en latín, y nadie tenía Biblia, que una persona tuviera una Biblia era como un sacrilegio. Entonces, obviamente, y eso en el tiempo de Lutero pasaba. Por eso Lutero hizo traducción de la Biblia, primeramente del Nuevo Testamento. Porque Lutero decía que todos deben de leer la Biblia, porque la Biblia, como dice Pedro, no es de interpretación privada. O sea, todos tenemos el derecho de leer la Biblia en nuestro idioma. Amén. No sé no sé cuántas traducciones hay a diferentes idiomas y diferentes grupos de la Biblia, que Sociedades Bíblicas ha hecho ese trabajo interesante, muy bueno. Pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo eran nada más los que estudiaban y el clero católico que los que podían leer la Biblia en latín. Para entrar en esta primera sola, estas frases, o sea, de las 5 solas, presentan el corazón de la teología reformada y resume verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Vuelvo a repetir, las fortalezas, hermano, de una iglesia depende de las verdades que las sustentan. Dolorosamente, en estos días, mucha iglesia no está usando la Biblia o no está predicando la Biblia. Los púlpitos se convirtieron en otra cosa, en lugares de motivación, que la gente se sienta bien, que les salen bonito y que no les digan nada feo y que les digan cosas que no están en la Biblia, pero que se sientan bien. Me parece a mí que eso nos está perjudicando grandemente. Hablando de inspiración y autoridad de las Escrituras, tenemos que decir que el punto central de la reforma del siglo XVII fue la doctrina de la justificación solo por fe. Eso fue un punto importantísimo, máximo en la vida de Martín Lutero cuando él leyó, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si más el justo por la fe vivirá, entonces, ¿qué pasa? Que la justificación es por fe, no es por lo que yo hago, y que la iglesia estaba practicando otra cosa completamente diferente a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ahí donde Martín Lutero se levanta en contra de todo eso. Él tiene un encuentro con el Señor cuando se dio cuenta, porque él vivía atormentado. Martín Lutero vivía atormentado. Habían cosas que lo atormentaban internamente. Después les cuento un poquito más la historia de la conversión de Martín Lutero. Pero hermanos, en esa situación, leer la Biblia y leer Romanos, y wow, ese texto fue como que le encendió, a él se le reveló, vio luz de que no era como decían, sino como la Biblia dice. Y ahí se le terminó el tormento al hombre.
como a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Cuando estaban atormentados en delitos y en pecados, estábamos perdidos, solo miedos por todos lados, no podíamos ver algo oscuro porque, no podíamos ver algo, porque ya queríamos salir en carrera. El verdadero cristiano, hermano, no tiene miedo de nada de eso. Ya está seguro, ya tiene confianza, ya tiene seguridad, como hablaban ayer, ya tiene esperanza, es diferente, tiene una firmeza, tiene una convicción. Ya no va a estar, que lo que está pasando allá y lo que está pasando allá, ay, qué miedo. No, nada, ¿cuál miedo de eso? Nosotros sabemos que todo esto es en la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando Martín Lutero entró en debate con los líderes de la Iglesia Católica Romana en cuanto a la doctrina de la justificación, a Martín Lutero se le manipuló para que quedara en la posición de tener que confesar públicamente que sus posturas no concordaban con las declaraciones previas hechas por la Iglesia y con afirmaciones que habían sido publicadas por papas anteriores. O sea, que lo que ellos decían y Martín Lutero tenía que retractarse era por eso. ¿Por qué? Porque lo que ellos creían, lo que ellos decían y lo que estaba estipulado por papas anteriores era lo que valía por encima de cualquier otra cosa. Obviamente, hermano, esto provocó una crisis en Lutero. En aquellos días era inaceptable, oiga, hermano, en aquellos días era inaceptable cuestionar la autoridad de la iglesia o del papa. Eso era un sacrilegio. Y en este caso, un monje se levanta. Sin embargo, Lutero sostuvo su posición finalmente en la dieta de Worms en el año de 1521. Worms era un lugar y era donde se hacían reuniones para ¿cómo se llama? Había un lugar donde se hacían reuniones para discusiones muy importantes y esta era una de ellas. Y ojo, me gusta mucho esto, hermano, porque yo creo que esto es importante, lo que Martín Lutero dijo. Dijo Martín Lutero. Déjeme ver. Ok. A menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por la claridad de la razón, porque no confío exclusivamente ni en el Papa ni en concilios, pues ya se sabe que frecuentemente fallan y se contradicen a sí mismos. Estoy atado a las Escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva por la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada de lo que he dicho, porque no es seguro ni correcto ir contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa aquí, no puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, en este punto permanezco y que Dios me ayude. Amén. Oye, hermano, qué maneras y qué firmeza de este hombre, qué convicción, hermano. Primero, oponerse a esa autoridad que era intocable, que era infalible, supuestamente. Y oponerse y levantarse en contra de eso. Oye, yo creo que necesitamos muchos luteros, hermano, que se levanten en las iglesias donde se está predicando otra cosa que no es la palabra de Dios. Necesitamos eso. A partir de ese conflicto surgió uno de los lemas de la Reforma: solis escritura. Solis escritura. Solo la escritura. A consecuencia de eso, ya nace este lema: solo la escritura, solo la palabra de Dios. Lutero y los otros reformadores decían que finalmente sola una autoridad tiene absoluto derecho a nuestras conciencias. Solo una autoridad. Lutero no despreciaba la autoridad menor de la iglesia o la importancia de conflictos históricos como los de Nicea y Calcedonia, ¿cómo se llama? Según los historiadores, su postura era que ni aún los concilios eclesiásticos tenían el mismo nivel de autoridad de la palabra de Dios, de la Biblia.
Esto concentró la atención en la naturaleza y fundamentos de la autoridad de la Biblia. Hermanos y hermanas, yo insisto mucho y aquí insistimos mucho y tal vez a algunos no les gusta mucho del estudio. Lea la Biblia, estudie la Biblia. No hay... La, ¿Usted sabía que la Biblia no es un libro? ¿Cuántos saben que la Biblia no es un libro? La Biblia no es un libro, la Biblia es el libro que está por encima de todo. No recuerdo cómo era el nombre de este hombre que estaba muriendo. Él estaba ya muriendo y la muchacha que lo estaba atendiendo estaba con él ahí y él le dijo a la muchacha, vaya a la biblioteca y me alcanza el libro. Y la muchacha se fue para la biblioteca y se encontró en una biblioteca llena de libros. Y cuando llega donde está este hombre muriendo y le dice, pero, ¿cuál libro? ¿Cuál libro? Dice, la Biblia. La Biblia es el único libro entre todos esos libros que están ahí. Y yo creo, hermanos, que como iglesia, a través de la historia de la iglesia cristiana, no le hemos dado a la Biblia la importancia que le debemos de dar. Cuando hablo de darle importancia a la Biblia, no es que tener la mejor Biblia, la Biblia más bonita, no tener una Biblia, ¿cómo se llama? Bien cuidadita, sin ensuciar y sin nada. No, yo le hablo, hermanos, de estudiar la Biblia, de meditar en la palabra del Señor, de tomar tiempo, hermanos. Tenemos tiempo para muchas cosas. Tenemos tiempo para ver una novela, tenemos tiempo para ver un partido de fútbol, tenemos tiempo para ver una película, tenemos tiempo para muchas cosas, hermano, pero no tenemos tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Si estos hombres se levantaron con esa valentía en ese tiempo, hermano, yo creo que hoy se necesitan hombres valientes. Hermano, hombres valientes. Para la opinión de los reformadores sobre la primacía y autoridad de las escrituras era fundamental el tema de la autoridad de la Biblia. Observemos la cercanía que tenían dos palabras, era autoridad y autoría. Son dos palabras muy parecidas, las dos tienen términos muy parecidos. Ambas contienen el vocablo autor. Los reformadores decían que aunque la Biblia fue apareciendo libro por libro y fue escrita por muchos, ojo a esto, por muchos autores humanos, el verdadero autor de la Biblia no era Pablo, no era Lucas, no era Jeremías o Moisés, sino Dios mismo. Dios fue el que escribió la Biblia. Yo pienso, déjeme de pensar esto de una manera muy mía, muy mía. Si yo tomo un lápiz, como cualquiera, y comienzo a anotar cosas en ese lápiz, ¿qué es el lápiz? Por favor, ayúdenme. ¿Qué es el lápiz? Una herramienta, un instrumento. Y yo creo que todos los escritores de la Biblia son como un lápiz donde Dios anotó su mensaje, anotó su palabra, anotó su escritura. Todos ellos. Fue Dios quien escribió la Biblia. Dios ejerció su autoridad por medio de los escritos de autores humanos que servían como sus voceros para el mundo. Dios usó a estos hombres para que hoy tengamos la palabra de Dios. Por eso, si Dios la escribió, escuche bien, hermano, si Dios la escribió, ¿quién es la autoridad máxima? Dios. Hay un libro que se llama, muchas cosas que estoy citando son de ese libro, se llama Todos somos teólogos, todos.
yo no tengo que ir a estudiar teología a algún lugar para ser teólogo. Yo soy teólogo. Cada uno de nosotros somos teólogos cuando leemos y estudiamos la Biblia. Nos convertimos en teólogos. Pero la teología, algo mío también, muy mío, muy mío. La teología para mí es la mente infinita del hombre tratando de entender a un Dios infinito. ¿Vea? La mente infinita del hombre, gracias. La mente finita del hombre, o sea, tiene su límite, tratando de interpretar a un Dios infinito. Jamás. Es como el niño que se para en la playa, hace un huequito y comienza a echar el mar en el huequito. El mar es infinito. El hoyito es finito. Igual que nosotros. Entonces, la teología, hermano, mucha teología tergiversada, por usar un término, ha perjudicado a la iglesia. Por poner un ejemplo, la teología de la liberación, la teología del reino, la teología de la prosperidad, han venido a perjudicar a la iglesia, porque son teologías que tratan de usar la Biblia para acomodarse. Hoy hay mucha corriente que ha venido que quiere acomodar la palabra de Dios a sus pensamientos, a sus enseñanzas, a sus doctrinas, y no a la palabra del Señor. Necesitamos nosotros, hermanos, verdaderamente volver a la Escritura. Cuando estuve estudiando en un lugar de entrar al ministerio pastoral, me enseñaron algo que me ha bendecido. Había una tarea que yo tenía que hacer y todos los estudiantes nos daban una hoja donde yo tenía una hoja mensual, donde yo tenía que anotar, era leer 3 capítulos todos los días de la Biblia, de Génesis en adelante, y 5 los domingos. 3 capítulos todos los días y los domingos 5. Y ahí nos daban la hojita, el cuadro, por ahí yo tengo todavía, eso fue como en el año 1985, 86, una cosa así. Y por ahí todavía tengo esas hojas y uno tenía que, entonces cuando la presentaba, ahí tenía que ver lo que yo había leído. Obviamente que había que ser honrado también, ¿verdad? No voy a poner que había leído si no había leído nada. Entonces, hermanos, eso me ayudó a mí a estudiar mucho la Biblia, a meterme mucho en la palabra del Señor. Ahora, cuando decimos que la Biblia es la única regla de fe y práctica, es porque creemos que esta regla nos ha sido delegada por el Señor, porque es su regla. Vuelvo a repetirlo, hermano. Cuando decimos que la Biblia es la única regla de fe y práctica, es porque creemos que esta regla nos ha sido delegada por el Señor, porque es su regla. Es su ley, no es la mía, no es la de ningún hombre. Y otra cosa muy importante, no podríamos la enseñanza y usa un poco de palabras técnicas, como la inerrancia de la palabra de Dios. La palabra inerrancia es que no tiene errores, que la Biblia no tiene errores. La Biblia a través de los tiempos, hermano, ha sido perseguida por gente para buscar errores y dice que tiene errores. Otras corrientes dicen que Jesús fue solamente humano. Porque Jesús cuando dijo ¿se acuerdan cuando él dijo, ¿cuándo va a suceder esto? Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? El día ni la hora, nadie lo sabrá. Solo mi Padre que está en el cielo. Entonces, ellos se basan en ese texto para decir que Jesús era humano y no era divino. Pero nosotros sabemos y creemos
con convicción, con certeza de que Jesús era divino y era humano y era divino. Amén. Eso lo creemos. Ellos dicen eso y sacan ese texto para afirmarlo, que él como no era divino, no sabía que él no sabía ni el día ni la hora. Entonces, hermanos, solo Escritura, solo la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Vamos al Salmo 118. Vamos a leer algunos versículos. 119, perdón. 119. 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu enseñanza. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu consejo. Abre mis ojos y miraré la maravilla de tu palabra. El Salmo 138. Verso 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra, subraya ese texto y subraya esa parte, y tu palabra, ¿aló? Sobre todas las cosas. La palabra de Dios está sobre todas las cosas. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso también muy conocido. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, cuando uno lee estos textos y uno analiza un poquito cómo nos cuesta a nosotros creer eso y cómo nos cuesta a nosotros entender que la Biblia, que la palabra de Dios, que la Escritura es inspirada por Dios y habla del efecto que puede causar en nosotros. Igual cuando leemos la última parte del Salmo 19. Y vamos a la última parte del Salmo 19 que leímos ahora. Dice el verso 11 en adelante, tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Está hablando de la palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias que se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de tu boca. ¿Cómo pudiéramos parafrasear ese texto, Carla? Sean gratos los dichos de mi boca. Dice, y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Cómo podríamos parafrasear eso? ¿Cómo pueden ser gratos los dichos de nuestra boca? ¿Cómo pueden ser gratos? Y cuando habla de los dichos de nuestra boca, no solamente se refiere a mi manera, no se refiere a hablar, sino cómo hablo. ¿Cuál es la intención de mis palabras? Pero ¿cómo hago para que eso suceda en mí? Entonces ahí entra meditación.
y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Cómo podemos meditar? ¿Cómo puede nuestro corazón meditar delante del Señor? Si no es que nosotros estemos meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Ese es el resultado, hermano, de lo que la Escritura hace. Cuando, no sé, todos los que estamos aquí, que ya tenemos algún tiempo de estar en los caminos del Señor, hermanos y hermanas, ¿cuánto ha hecho la palabra de Dios en nosotros? Ayer me encontré a un hombre que le mandó saludos a mi esposa también. Él trabaja en la municipalidad. Es de aquí, es nativo de aquí. Y yo andaba ayer en una mejenguita ahí aquí en San Rafael Arriba, y cuando él estaba jugando antes, y estaba jugando con otro pastor que está ahí, se llama Oscar, y cuando nosotros íbamos a empezar, cuando él se acercó a mí y me dice, se me queda viendo. ¿Cómo está, pastor? Dios lo bendiga y no sé cuánto. ¿Se acuerda de mí? Yo sí, claro que sí. Y vea, claro que sí, yo me acordaba de él. Y me dice, ¿sabe qué? Me entregué al Señor. Me entregué al Señor. Pero me lo decía con un gozo y con una alegría, hermano. Me decía con gozo y con alegría. Ahora sí, ahora. Y era un religioso de aquellos bravos, ¿verdad? También. Y oiga, hermano, es que, hermano, la palabra de Dios tiene el poder transformador. No hay nada en este mundo que pueda transformar la mente, el corazón, la vida de una persona si no es la palabra de Dios. Por eso, hermano, si usted ve a alguien que dice que es cristiano y anda con una Biblia, pero anda haciendo un montón de fechorías, no ha nacido, no le ha amanecido. Los que han conocido a Dios han sido transformados por su palabra y su vida es completamente, integralmente, 100% diferente, porque solo la Escritura tiene el poder para cambiar las vidas. Amén. Solo en la Biblia, hermano, no hay otra cosa que pueda transformar. Uno muy malo, uno muy malo, Jessica, uno muy malo. ¿Qué prediqué hoy hace 8? No lo recuerdo. ¿Qué prediqué hoy hace 8? Ya les di todas las pistas y ni siquiera se dieron cuenta que les di las pistas. Hermanos, solo la palabra de Dios tiene el poder de transformarnos. Transformados por la palabra. ¿Se acuerdan? Ahora sí. Algunos dice, ¿predicó eso el pastor? No, hombre. Hermanos, ¿por qué? Porque escuche bien, hermano, y yo esto lo he repetido y lo digo, cuando nos sentamos a escuchar a un predicador que predica la palabra de Dios, a un pastor que predica la palabra de Dios, hermano, Dios nos está hablando a través de aquella persona y nosotros no estamos poniendo atención, nosotros tenemos la mente en otra cosa, tenemos la mente en el problema, tenemos la mente en el ayer, en el más tarde, en el mañana. Ay, mañana tengo que trabajar, mañana tú quieres, y se nos llena la cabeza de un montón de cosas y lo que menos estamos poniendo atención es a la palabra de Dios. Yo les di una enseñanza a ustedes de la importancia de tomar notas cuando se está predicando la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? No levanten la mano. No ponemos atención, hermano. Entonces, hermano, el predicador o el maestro de la palabra de Dios lo que nos está haciendo es abriendo la palabra de Dios, enseñándonos la palabra de Dios, porque se ha preparado para enseñarnos la palabra de Dios, ha estudiado para enseñarnos la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender mejor el mensaje que quizá por nosotros mismos no entendemos. Y el que enseña o el que predica, hermanos, ese es el fin, de que la palabra de Dios llegue a nuestro espíritu y pueda hacer los cambios que tiene que hacer. Porque la palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos exhorta y la palabra de Dios nos consuela. Por eso, hermano, hay gente, si usted está pasando por algún momento difícil, ponga atención a la palabra de Dios. Puede que de repente Dios, a través de esa palabra, transforme cosas en tu espíritu, en su corazón, en su mente, en su alma. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para cambiarnos. No es la palabra de un hombre, déme una palabrita. No, es la palabra de Dios.
No es la fe que, no es la fe que se basa en lo que yo digo, lo que usted dice va a pasar. No, esa fe no es bíblica. Lo que va a pasar es es la fe que vence, la que se pone de acuerdo a la palabra de Dios, no de otra. ¿Acaso no dice Romanos 10:17? Vamos a ver quién sabe qué dice Romanos 10:17. El que lo dice le doy un premio. ¿Qué es el premio? Nadie sabe qué dice Romanos 10:17. Usted sí sabe. Ya la vi. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No, no. Bienaventurado el que lee y los que oyen, dice Apocalipsis 1. Bienaventurado los que leen y los que oyen. ¿Verdad que sí? Pero muchas veces tenemos gente que ni la lee ni la oye, porque cuando se la están predicando no están en otro mundo. Hermano, y me parece a mí, péselo usted, que si nos están predicando, enseñando la palabra de Dios y no estamos poniendo atención a lo que Dios nos está diciendo, hermano, déjeme decirle que estamos faltando le estamos faltando el respeto a Dios. Yo sé que hay maestros y obviamente hay gente que está para ir para acá, una entra, sale, se mete allá, se mete a la cocina, se mete allá, sale para arriba, sale para abajo, sale para todos lados. Está en eso, en medio oculto, ¿verdad? En medio oculto. Y hay maestros que están enseñando y eso los pierde. A mí cuesta mucho perderme, me cuesta mucho que me pierda, aunque todo el mundo se mueve. Yo lo que hago es predicar la palabra del Señor. Pero hermanos, ¿qué atención le estamos poniendo a la palabra de Dios? Y si usted no le pone atención a la palabra de Dios, ¿qué beneficio va a tener? Se conformó con cantar, se conformó con venir, se conformó con danzar, se conformó. Hermano, y llegamos a la casa, nos enseña la palabra de Dios, y llegamos a la casa, hermano, a pelear, enojados, vamos de camino hechos ¿cómo se llama? Un guiñapo ahí. Llegamos a la casa a pelear con todo el mundo. Ay, ¿por qué? Y entonces, hermano, ¿dónde está el mensaje que nos predicaron? ¿Dónde está la palabra la palabra de Dios? ¿Acaso no dice ahora lo que leímos? En el efecto que causa la palabra de Dios, según Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. La causa, el efecto que produce la palabra de Dios en nosotros, y también el salmista en los últimos versículos del capítulo 19, el efecto, lo que causa la palabra de Dios en nosotros, la transformación que trae por la palabra de Dios. Pero hermano, dice Hebreos, debiendo de ser ya maestros. Porque no es necesario que les enseñen lechita, que les den lechita. Ya están viejos, ya tienen barba y bigote. Y ya más bien deberían estar enseñando. Y no se enseña solo de un púlpito, por si acaso. Se enseña con la forma de vivir. ¿Qué dicen mis familiares de mí? No me conteste. ¿Qué dicen mis vecinos de mí? ¿Qué dicen mis compañeros de estudio de mí? ¿Qué dicen mis compañeros de trabajo de mí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿A qué me importa lo que digan? No, hermanos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Oye, hermano, a veces, oiga, hoy mucha gente está sufriendo las consecuencias rudas, duras, tristes, dolorosas, sufrimientos, hermano, con la familia, todo y sencillamente porque se salieron de la palabra del Señor. Se salieron de la palabra del Señor. Entonces ahora vemos unos desboronamientos en la familia, en una cosa, en otra cosa, porque nunca, hermano, confrontamos con la palabra de Dios. Y a veces, hermano, yo no sé, yo soy muy radical y mi familia lo sabe, y a veces uno tiene problemas por ser tan radical. Es que
Hay cosas que yo no puedo permitir, hermano. Es que no, es que Dios no me... ¿ah? Entonces yo no le puedo hacer la masaguada a algo que está en contra de los principios de Dios. Si la palabra, si la escritura es mi regla de conducta, de fe y conducta, hermano, ¿por qué me voy a salir de ahí? Tengo que ser radical. Uno batalla con muchas cosas, hermano, muchas veces entre la misma familia. Pero yo prefiero, hermano, que me crucifiquen y me digan lo que digan, hermano, antes de aceptar cosas que no se debe aceptar. Hay cosas que no puedo aceptar, hermano. Hay cosas que no puedo aceptar. Y tampoco me gusta la palabra tolerancia. No me gusta. Para mí la palabra tolerancia ¿qué es tolerancia? Aceptar lo malo. Aceptar lo malo, lo malo que hacen los demás. Eso es tolerancia. Yo no puedo aceptar lo malo, hermano. Yo no puedo aceptar aquellas cosas que no puedo aceptar. Y lo que pasa es que muchas veces, hermano, hay cosas que están sucediendo en nuestra familia porque en algún momento, hermano, no sacamos no sacamos la espada y pusimos las cosas en el lugar que hay que ponerlas. Porque, hermano, no podemos salirnos de la palabra. Solo escritura, hermano, es que no puedo salirme de la palabra. Ay, es que pobrecito, es que pobrecita, es que aquí, es que allá, es que, hermano, a veces, ¿sabe? Y le voy a decir algo, hermano, si usted me lo acepta, gloria a Dios, y si no me lo acepta, tiene problemas usted, hermano. Pero los sentimientos no pueden estar por encima de la palabra de Dios. Vuelvo a repetirlo, aunque usted no diga amén, hermano, los sentimientos no pueden estar por encima de la palabra de Dios nunca. Si en el tiempo de Lutero no aceptó que hubiera una autoridad por encima de la palabra de Dios, ¿por qué hoy sí, hermano, queremos aceptarla? Solo escritura. Es que solo la palabra de Dios, hermano, es la regla, nuestra regla de fe y conducta. El énfasis en las escrituras es inerrante. Vuelvo a repetirlo. El énfasis en las escrituras es inerrante y es la única fuente de revelación divina. No hay otra fuente de revelación divina aparte de la palabra de Dios. Hay gente, a mí me llama gente preguntándome cosas. Tuve un sueño, hermano, y quiero contártelo para ver qué es lo que Dios me está diciendo. Y antes de que me cuente el sueño, yo le digo, ¿qué comió antes de acostarte? ¿O qué película vio antes de acostarse? Porque a veces hay unos sueños, hermano, ¿qué comiste antes de acostarte? Papas con chorizo. Con razón. Es un sueño de papas con chorizo, hermano. ¿O qué película vio antes de acostarse? Las pesadillas de Freddy. Pues, con razón. Hey, se soñó todo lo que se soñó. ¿Ah? Y la gente me manda cosas y me pregunta, me manda videos preguntándome qué opina yo de eso. Un montón de videos, hermano, que la gente postea y ve en las redes sociales, hermano. Ay, y entonces se asustan todos. Hermano, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué la gente? Por ignorancia. Son ignorantes de las escrituras, son ignorantes de la palabra de Dios. ¿Y por qué hay ignorancia? Yo no sé, hablando con alguien, yo le decía en son de broma, le decía, no sé qué fue lo que me dijo, le decía, no es que yo sé más que usted, le digo yo, es que yo estudio más que usted. Hermano, debiendo de ser ya maestros, debiendo de ser ya entendidos en la palabra de Dios y no en las cosas que tuve una visión de esto, tuve una visión del otro, hermano, más allá del pelo que otra cosa. Es la única fuente de revelación divina. Enseña lo necesario para la salvación del pecado y es lo único con lo cual se puede medir el comportamiento cristiano. Esta otra vez.
Lo único que puede traer salvación, hermano, es el evangelio de poder. Cuando Pablo dice, no, en capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y no avergonzarse del evangelio no es predicar. No avergonzarse del evangelio, hermano, es practicar lo que la palabra de Dios dice. Si yo estoy en mi trabajo, escuche, si estoy en mi trabajo y donde yo trabajo hay muchachas muy bonitas, muy guapas, algunas viven en escasez de ropa, otras parecen lavadoras de chochas caminando, hermanos, y me pueden invitar a un lugar, una fiesta, hermanos, y digo, no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Ah, no, hombre, seguro usted es del otro equipo. Sí, yo soy del otro equipo, soy del equipo de los ganadores, soy de Cristo. Ah, es que usted es esto. Que cuando mi jefe o mi patrón me llame la atención por algo, me pongan a hacer algo. Sí, aquí estoy. Sí, está bien, usted tiene razón. Sí, ahí voy. No, hermano. Estoy hablando, hermano. Déjeme ser cuadrado en esto. déjeme ser cuadrado en esto, hermano. No nos podemos salir de la palabra de Dios. Si usted dice que usted es un hijo de Dios, un cristiano, usted no se puede salir de la palabra de Dios. Es nuestra regla de fe y de conducta. Es el único medio de salvación. No hay otro. Y también, hermano, es a través. ¿Cómo puede medir usted el comportamiento de un cristiano a través de la palabra? Mire un cristiano y se está portando. No, no es cristiano. Porque no está de acuerdo a la palabra. ¿Aló? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cuál es mi comportamiento donde nadie me ve? ¿Aló? ¿Cómo me comporto donde nadie me ve? ¿Qué tipo de programas de televisión veo cuando nadie me ve? Y pasaba por un lugar donde había un muchacho ahí, que conozco hace muchos años, que ya no está muchacho, ¿verdad? Y pasaba por ahí, Pastor Moreira, Dios te bendiga, y no sé cuánto, que este que el otro, ¿verdad? Y un día, ¿verdad? Paso así, el hombre está con el aparatito aquí, ¿verdad? Está con el aparatito aquí, hermano, está con el aparatito. Y usted sabe lo que estaba viendo. Pura pornografía. Hermano, yo hice lo que la Biblia dice, ni siquiera se junte con él. Ni, ni lo saludé. Ni lo saludé. Me fui por otro lado. Ah, pero Dios te bendiga. ¿No? Así hay un montón, hermano. Dios le bendiga y no sé cuánto, siervo de Dios. Pura paja, hermano. Pura chana, puro cuento. Porque el que no vive de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, está cuestionado. Vuelvo a repetir. El que no vive de acuerdo a la palabra de Dios es de cuestionar. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. La palabra de Dios es el medio para cambiar nuestras vidas, hermano, a la manera de Dios. Porque hay mucha psicología metida dentro de la iglesia, hay mucho humanismo, hay muchas cosas metidas dentro de la iglesia para cambiar, que no es palabra de Dios. Y también, hermano, eso da como resultado un comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios. Por esto, hermano, sola fe, sola escritura, solo palabra, solo la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Vamos a disponernos para participar de la cena del Señor. Vamos a disponernos, hermano. Vamos a disponernos.